¿Qué tal, gente? Mi nombre es Edgardo Carrizo y empezamos con esto que se llama Este es tu tiempo. Estamos en este hermoso lugar, Café Divergente, hoy espacio cultural divergente, que la verdad que me encanta el lugar y siempre estamos recorriendo un poco en cada sector como para que vos lo puedas conocer también. Bueno, hoy tengo también el agrado de estar con alguien que, en este caso, a ver, te leo un poquito para no olvidarme. Es máster en estudios teológicos del Seminario Internacional Bautista, también es licenciado en Mercadotecnia y también, bueno, es pastor de la Iglesia del Salvador, de Morón. Bueno, así que, sin más, te presento a Leandro Cornu. Bienvenido a Este es tu tiempo. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, Edgar. Gracias por la invitación. Leí porque si no me iba a olvidar. Perfecto, está bien. No hay problema que te diga Leo. No, ningún problema. Me dicen Leo, sí que está bien. Está bien, perfecto. Contanos un poquito de tu familia, cómo se compone. Bien. Viste como dice doña Mirta, el público se renueva, entonces te van conociendo. Está bien. Bueno, sí estoy casado, ya este año cumplimos 30 años con mi esposa Liliana y tengo dos hijos, Jerónimo de 21 y Paulina de 20. Que sea, digamos, familia núcleo pequeño, digamos, ¿no? Después tengo hermanos, mi mamá está todavía con nosotros, mi papá ya falleció, así que bueno, pero he tenido una linda familia, una linda crianza y bueno, gracias a Dios también pude construir una linda familia. ¿Siempre ahí en la zona de Morón? ¿Naciste ahí? Por cuestiones de trabajo, mi papá nací en La Plata. ¿En La Plata? En La Plata. Mirá. Estuve muy chiquito, ahí no recuerdo mucho, no tengo muchos recuerdos. Y después vinimos para la zona de Castelar. Mi papá era oriundo de Morón, así que vinimos para la zona de Castelar, en un traslado de su trabajo. Y bueno, sí, la verdad que me crié ahí en Castelar, mi señora es de Hurlingham, y así que bueno, siempre en la zona, en el oeste. ¿Cómo la conociste, Liliana? Pues te entrevisté en la radio, pero no te pregunté eso. Bueno, hay, digamos, dos conocimientos. Porque Sí. por un lado, los dos de chicos íbamos a la misma iglesia, pero que es la iglesia del Salvador, pero bueno, en ese momento se llamaba Iglesia Bautista de Morón. Y yo tenemos una diferencia de edad de casi 4 años, así que nos conocíamos de vernos, pero no de ser del mismo grupo, digamos, ¿no? Hasta que, bueno, en cierto momento yo no iba a la iglesia, pero en un congreso de jóvenes en Mar del Plata, de las iglesias que nosotros participábamos, había hecho un congreso en Mar del Plata y ahí, bueno, la volví a ver y bueno, desde que nos vimos ahí no nos separamos más. Hace 34 años ya. ¿Y cómo fue ese encuentro? Porque yo soy un poco chusma y sé que viste la gente que está mirando El Salvador, quizás no toda sepa la historia, pero ¿cómo fue el flechazo? ¿Quién fue primero? ¿Vos? Sí. En realidad fue que, bueno, fuimos a ese congreso sin saber que íbamos. Fuimos por separado, sí. Pero bueno, coincidimos en el mismo grupo y bueno, yo la vi y enseguida la reconocí y vi que había crecido. Y bueno, éramos chicos, ella tenía 15 años y yo tenía 19, 20. 19. Y bueno, un amigo, ella le había pedido en ese momento, no estaban los celulares y estas cosas, entonces le había pedido a un amigo mío del grupo que le sacara una foto para tener de recuerdo. Sí. Entonces yo le dije a mi amigo, dame que yo le saco. Así que le digo, bueno, con ese verso de ir a sacar fotos, le saqué como 10 fotos. Ese era un lío por delante del rollo, con toda esa historia. Sí. Y ahí empezamos a hablar, primero en el grupo, empezamos a salir grupales ahí en ese mismo congreso que era en Mar del Plata, es una ciudad muy linda. Tengo un lindo recuerdo porque era el mes de octubre, creo que era octubre y era lindo tiempo y bueno, salíamos a tomar algo y participábamos de las actividades y ahí medio en el grupo uno siempre se sienta al lado y ahí empezamos a hablar y bueno, sí seguimos saliendo y empezamos a tener algunas salidas y bueno, ya no nos separamos más. Mirá, sí. Se casaron y con el tema de la actividad en la iglesia, ¿cómo fue el llamado? Porque el tema del pastorado no es muy, qué sé yo, no sé, tiene muchas particularidades los pastores, que ahora vamos a hablar de eso, pero ¿cómo fue el llamado? ¿Querías ser pastor o no? No lo imaginaba, no era tampoco que no quería, no lo imaginaba, no vengo de una familia pastoral, sí, de familia cristiana. Sí.
pero bueno, mi papá se dedicaba a la actividad comercial, era director de un laboratorio que está por esta zona. Y yo estudiaba la carrera de comercialización en la UADE y estaba terminando segundo año. Sí, estoy sacando la cuenta que estaba terminando segundo año y bueno, mi vida estaba rodeada para ese lado, ¿no? Y bueno, comencé justo en ese mismo tiempo, fue un poquitito antes de ese congreso que te digo, porque yo no estaba yendo a la iglesia. Un poquitito antes de ese congreso yo tuve un encuentro con el Señor y comencé a servir en la iglesia. Y cuando era una iglesia pequeña en ese momento, mediana, parece, no es la iglesia que es ahora, digamos. Y entonces cuando alguien está medio dispuesto, lo agarra para todo, ¿no? Entonces comencé a trabajar en un área de evangelismo, es decir, de compartir nuestra fe con otra gente, y siempre es un área que moviliza a muchos jóvenes, y comenzamos a trabajar ahí con otros jóvenes, haciendo, en esa época se hacían cruzacalles y folletos, invitaciones, y hacíamos campañas que eran 3 o 4 días en diferentes lugares predicando, y bueno, así empecé durante un tiempo, y ahí cuando con Lili comenzamos a salir también, bueno, ella estaba más en el área de la música, pero compartíamos actividades juntos, como con un grupo también de jóvenes. Sí. Y ahí uno empieza a sentir o a darse cuenta que uno se empieza a apasionar por esas cosas, ¿no? Mi área más fuerte y mi don más fuerte es el evangelismo. Y luego, bueno, inmediatamente fue en ese año, en el año 90, en el verano, también fuimos a un campamento en Córdoba. Fue la primera vez que, digamos, tuve una conciencia de un llamado, porque estábamos ahí en Córdoba en un campamento con jóvenes de todas las iglesias del país, y se me acerca un pastor que yo no conocía. Habíamos hecho un evento ahí, ¿no? La falda, decía la falda. Y habíamos hecho un evento así medio musical, con toda una organización, bueno. Y yo metido en esas cosas siempre. Y ahí recuerdo que un pastor me dice, yo estaba un día desayunando, y me dice, yo siento que tenés un llamado. Ya ahí fue un primer contacto con esta idea del llamado, ¿no? Pero yo lo veía más para un lado de ser un evangelista, no lo veía como un pastor de una iglesia, ¿no? Y seguía con mi proyecto, digamos, laboral o de estudio en ese momento. Tenía mis trabajos, que eran más bien trabajos temporarios mientras estudiaba. Tampoco tenía una necesidad económica, mi familia estaba bien. Así que, bueno, me recibí, nos casamos, Lili siguió su carrera, ella es psicopedagoga, y seguimos sirviendo. Y uno ya iba teniendo esa idea del llamado. Mi papá creo que me aconsejó bien también, mis papás en ese momento, porque era un tiempo donde te decían que si vos tienes un llamado tienes que dejar todo, ¿no? Mi papá me decía, hijo, tenés 20 años, seguí sirviendo a Dios y Sigue estudiando. Sigue estudiando. Y Dios dirá. Creo que fue sabio eso, porque bueno, yo me recibí, trabajé varios años dedicado exclusivamente al marketing, a la comercialización, en el área comercial. Sí. Pero bueno, fue creciendo el llamado. Fui tomando otras responsabilidades en la iglesia. Un día comencé a predicar, también bastante rápido, digamos. Sí, creo que la primera vez que prediqué tenía 20 años, pero bueno, fue una cosa así paulatina. Y cuando ya tenía 30 años, el pastor de la congregación en ese momento me invita a formar parte de su equipo, y por un tiempo dejo la profesión yo y me dedico a un salto. Todavía no teníamos chicos, fue una decisión conjunta que hicimos con Lili, y estoy trabajando full time en la iglesia y algunas cosas, pero mínimamente, digamos, que hacía por otro lado, ¿no? Uno va aprendiendo en este camino, ¿no? Porque me contó un pajarito que cuando vos salías a las calles a dar los volantes, si te lo tiraban, vos los mandabas al infierno, algo así. Era así, porque sí, no era un temperamento, tengo un temperamento muy fuerte. Y bueno, una vez leí yo que la estación de Morón, sí, era una de las estaciones no cabeceras, o sea, no
no Retiro o Constitución, pero una de las estaciones de trenes intermedias donde más gente pasaba por día en el mundo. Impresionante. ¿En el mundo? En el mundo. No sé si era la más, pero estaba dentro de las estaciones. Mira. Porque, no sé si recordás que en aquel momento donde ahora está la Plaza de Morón, La Plaza de la Roche. La Roche, que están todas las paradas de colectivos. Sí. Entonces la gente bajaba de los trenes ahí y tomaba los colectivos para diferentes lugares. Todavía lo hacen, pero en ese momento era más todavía. Y nosotros, claro, agarramos las horas claves cuando la gente bajaba de los trenes y repartíamos folletos. Sí. Y si alguno lo tiraba, ponía caras media fieles y decía, agarralo, que te vas al infierno. O sea, pero era un poco un juego también que hacíamos. Porque, bueno, era la modalidad de ese tiempo, quizá hoy hay modalidades mucho más efectivas. Sí. Eran esas modalidades que también eran de ponerte mucho, ¿no? O qué sé yo, por ejemplo, agarrar un megáfono y salir a invitar por el barrio para reuniones, cosas que te daban cierta tensión, ¿no? Cierta, no sé si decir vergüenza, pero cierta tensión, porque bueno, yo tampoco es que lo hacía, que era siempre un cara dura total, sino que lo hacía, me sobreponía ciertas vergüenzas también, ¿no? Pero bueno, era lo que se estilaba en esos tiempos también. Claro. Entonces sí, tenía un poco de esas cosas, pero era más bien también un juego, ¿no? Entre nosotros, como para darnos un poco de coraje. Y la iglesia, digamos, porque vos que sos licenciado en mercadotecnia y todo esto de la creatividad, tiene ese, digamos, más allá del ADN de Jesús, pero se nota porque al ver la iglesia vos te das cuenta que hay muchas actividades que tienen que ver con lo social. O sea, digamos que tiene ese enfoque evangelístico, ¿puede ser? Lo que pasa es que Dios va armando todas las cosas. En realidad yo cuando tomé la iglesia, el pastor, a los 3 años de que yo formo parte del equipo, por supuesto formaba antes informalmente el equipo. Sí. Hablamos de que a los 30 años es donde yo ya comienzo a trabajar como trabajo principal en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y a los 3 años, en el 2003, el pastor toma la decisión, también por un llamado del Señor, a irse a los Estados Unidos, a fundar una iglesia en Miami. Yo quedo al frente de la iglesia, relativamente joven en ese momento, 33 años para pastor, relativamente joven, y sin demasiada experiencia, sin ninguna experiencia pastoral. Entonces, uno no sabe, uno va creciendo, así como va creciendo en el carácter, en la madurez, también va creciendo en el desarrollo de una tarea. Y entonces, bueno, lo primero que uno empieza a ver, te empezaban a preguntar, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Para dónde va? No tenía mucha idea. Pero uno empieza a mirar, comencé a mirar la historia de la iglesia. La iglesia ahora está cumpliendo creo 77 años, es una iglesia que tiene muchos años. Y empecé a estudiar un poco y ver que los pastores que habían estado antes que yo, también todos tenían este perfil evangelístico. Claro, lo pongo en palabras por ahí ahora, o después de algunos años de análisis. En ese momento quizás fue más intuitivo, Dios te va guiando. Claro. No es que dije, me senté, voy a estudiarlo, pero uno empezó a ver, y en ese proceso empecé a darme cuenta que mi don más fuerte era el evangelismo, que también me fui dando cuenta con el tiempo, ¿no? Primero por los dones te das cuenta, primero porque es algo que te importa más, es una pasión, como otro lo tiene quizá por la adoración, por la oración. Me di cuenta que si bien también en la predicación, pero me di cuenta que cuando yo predicaba hacía el llamado evangelístico, la gente respondía. Y me di cuenta que los pastores que estaban antes también tenían ese perfil. Entonces me di cuenta que, como que el ADN o el carisma colectivo de la iglesia era el evangelismo. Entonces es una iglesia puertas para afuera. Y la acción social está relacionada porque yo no separo en la misión tanto evangelismo, de acción social o de cualquier otra área. Digamos que todas nuestras actividades están orientadas un poco hacia afuera, ¿no? Desde nuestro tipo de liturgia o nuestra forma, digamos, de reunirnos los días domingos, la celebración de nuestra reunión, el estilo que tiene, la duración, las temáticas que se tocan, la música que se elige, la decoración del edificio, todo está orientado un poco a que las personas que no son habitués en la iglesia puedan sentirse también cómodas, integradas en esa reunión y no que se sientan que hay un shock cultural tan grande que no puede llegar a Cristo, a veces no por no comprender el evangelio,
sino porque primero hay todo un shock cultural que es tan grande que a veces cuesta pasar. Entonces, mi idea es ir quitando todas esas cosas que son por ahí a veces costumbrismos nuestros, tradiciones nuestras. No estoy en contra de las tradiciones, creo que hay tradiciones que son buenas, pero digamos, tratamos de quitar lo que impedía el acceso de las personas a Jesús. Porque yo no creo que las personas tienen problemas con Jesús, tienen problemas con la religión, con las tradiciones. Hay un lenguaje que a veces no comprenden, un micro lenguaje, por se llamaba una jerga que tenemos nosotros, ¿no? De usar palabras que quizá yo llamo Reina Valera 60, ¿no? Que no reniego de la Biblia porque es la versión Reina Valera 60 porque es la que ya tengo incorporada en mí, es la que leo, aunque uso otras también de lenguaje actual como para justamente poder hacer más accesible la comprensión de las personas, pero trato de no usar un lenguaje que solo podamos comprender nosotros. No doy por sentado que las personas saben quién fue Gedeón o Abraham o Moisés, porque no lo tienen por qué saber. Para eso estamos nosotros. Se nota cuando escuchamos las prédicas, porque yo a veces escucho, ¿no?, que decís, bueno, porque Goliat, ustedes saben la historia, y le comentás como que respetás también eso, de que la persona por ahí nunca en su vida agarró la Biblia y no tiene por qué saberlo. Igual hay muchas series ahora, viste, en Canal 11, Moisés y todo lo demás, pero hay otros personajes que no son conocidos o personas de la Biblia que no son conocidos, y eso me gusta, ¿no? Esa inclusión. Pero vos eras reacio, ¿no? En la adolescencia a lo que es la iglesia. Un día me dijiste, no, esto era un embole acá, me dijiste. Entonces, estás tratando eso de que de alguna manera se haga atractiva, no rebajando el evangelio, ¿no? Pero que la iglesia de alguna manera pueda ser como era Jesús, ¿no? Porque viste que lo invitaban a un casamiento, Jesús. Yo creo que si el tipo era amargado... El primer milagro fue eso. Ahí, ¿no? Entonces, si era una persona, viste que... Porque uno no invita a alguien que va a ser un mufa, que va a ser un aburrido. Creo que, o sea, no sé si interpretás, ¿no? O sea, tratás de eso, de que la gente se sienta cómoda en todo sentido. Sí, igual quiero aclarar algo porque a mis 15 años me parecía aburrida. Sí. Quiero ser muy respetuoso también de los pastores que estuvieron, de la gente que estaba, que hacían lo mejor que podían en un tiempo que es distinto al nuestro y donde, bueno, para mí en ese momento, a los 15, sobre todo lo que por ahí más me distanció es que, digamos, no tanto era por ahí y del domingo, sino que, bueno, yo practicaba mucho deporte, tenía mucha inclusión, estaba muy incluido en mi grupo de la escuela secundaria. Sí. Y por ahí el sábado, cuando iba a la iglesia, que había una reunión también tratando de repetir, por supuesto más pequeño, pero como si fuera un culto, ¿no? Una reunión de domingo, un sábado, eso no te engancha mucho, a mí por lo menos no me enganchó, terminaba medio temprano, vos no te vas, querés ir, ahora me quiero dormir temprano, y a veces, pero a esa edad no, entonces era como que me tiró más el grupo de afuera, el grupo donde yo participaba, hacía deporte, los amigos de la escuela. Pero debo reconocer que luego cuando volví a la iglesia también es porque me invitaron los amigos de la iglesia, ¿no? Los que tenía de la infancia. Ahora, volviendo a tu pregunta, sí considero que bueno, una iglesia debe tener actividades para cada etapa de la vida. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo muy fuerte de adultos mayores. No digo abuelos porque a mi mamá no le gusta que le digan abuela. Está bien. Pero quiero decirte, o sea, que todas las etapas estén incluidas. Los jóvenes también y los niños también. Entonces, para cada etapa de tu vida vos tenés necesidades diferentes. Y un poco lo que creo que es claro del Evangelio es que el Evangelio suple las necesidades de nosotros en todas las etapas de la vida, en todas las circunstancias, ¿no? Porque también tenemos, por ejemplo, hay un grupo de personas que están transitando un cáncer. O sea, a veces no es por edad, sino por circunstancias. Un grupo de gente que está transitando un duelo. Hay grupos por profesiones. Y los sábados no hay un culto, podemos decir, no sé si las personas todos están, digamos, consustanciados con el término culto, ¿no? Pero sí con una reunión eclesiástica. Sino que los sábados nosotros tenemos actividades diferentes para los jóvenes. Y también de diferentes edades. Quizá en una iglesia, cuando yo iba también era más pequeña, yo tenía 15 y capaz que había jóvenes de 30 años. Hoy tratamos de que sea por franjas etarias más cercanas.
15 a 17 años, no estás viviendo lo mismo que alguien de 25 años. Entonces, después ya de 18 a 20, 20 a 25, por ahí. Y tratamos de que ellos puedan tener sus lugares donde expresarse, donde formar sus amistades, donde manifestar sus deseos, sus necesidades, y que el liderazgo, que no puede ser un liderazgo tan distanciado tampoco en la edad. Creo que hay un liderazgo, digamos, generacional, por ponerle un nombre, donde vos más o menos, una generación son 40 años, pero a lo que me refiero sería unos 10 años. Vos si tenés 15 años y vas a escuchar o mirar, vas a tener como referente a alguien de 22, 23, 25 años. Vas a mirar a mí que tengo 50 años. Entonces, y alguien a su vez de 30 sí va a mirar a alguien de 40. Siempre hay esa referencia. La iglesia te permite eso que no lo tenés en ningún lado. Que alguien de un poco más grande te escuche, te aconseje. Y si lo tenés afuera, quizás no sean los mejores consejos. Vos que sos en esto también, no sé si manejás bien el inglés, estaba escuchándote una predica y no sos muy bueno. Pero no, digamos, cuando lo leo sí, lo puedo leer bastante. ¿Y cuando lo pronunciás? Cuando lo pronuncio no, mis hijos se ríen, mis hijos hablan inglés los dos, y se ríen mucho de mí cuando hacemos algún viaje. Y la comprensión depende de la persona que habla, ¿no? De la rapidez. Bueno, viste que si es un inglés le entendés más que si es un americano. Claro. A mí el americano me cuesta más, pero digamos que es muy básico. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Todo para decirte que nos cuentes qué es Raw Night Media. Right now. Ah, bueno. Right now, sí, no. ¿Qué es? Bueno, Right Now Media es una plataforma de estudios bíblicos. Yo trabajo como asesor en esa plataforma. Sí. Justamente soy asesor de contenidos, ¿no? Es decir, en la selección de los speakers, le llaman, conferencistas, los que hablan. No es una conferencia, son videos cortos, son videos de 10 minutos, 8 minutos, y en una serie puede haber 6, 7 videos, ¿no? Sobre una temática. Yo comencé filmando como invitado, filmé ya 3 series, una sobre parábolas, una sobre salmos y una sobre la vida de los discípulos, de los apóstoles, que la estrenaron para el Mundial, se llamó El Equipo de Jesús. ¿Que estuviste en un estadio en qué provincia? Madre de Ciudad, de Santiago del Estero. Santiago del Estero. El estadio muy lindo, bueno, es el más nuevo, es el que se está jugando ahora el Mundial Sub-20. El Mundial Sub-20, sí. Y jugó la selección cuando celebró que ganó la Copa del Mundo. Uno de los partidos fue ahí, el otro creo que fue acá en el Monumental y el otro fue allá en Santiago. Pero es impresionante ese lugar, porque yo primero pensé que no era acá, que no era el primer mundo parece el estadio. Es increíble. Es más pequeño, debe tener, no sé, 40 o 60 mil, 40.000, pero es muy, muy lindo. Y tiene un restaurante ahí, en el medio de las tribunas, todo plató, con butacas, muy lindo. Ahí grabamos una serie hicimos un juego sobre el equipo de Jesús, de una serie que yo he hecho en la iglesia. Características de cada discípulo. Medio biográfico de cada uno y haciendo una comparación con un equipo, ¿no? Sí. Pedro es el capitán, bueno, cosas así. Pero, bueno, básicamente, más allá del arte y de la idea creativa, era tocar la vida de los apóstoles con algunos rasgos distintivos de cada uno y cómo nos podemos identificar nosotros. Sí. Pero eso como speaker, digamos. Claro. Como asesor de contenidos, esta plataforma es una plataforma que no se puede suscribir de forma personal. Y yo pregunté por qué, porque bueno, licenciado en comercialización, dije, bueno, esto sería claro, como el Netflix cristiano. Claro. Pero la organización nació hace muchos años. Calculá que cuando nació era sobre con VHS, no existía todavía las plataformas de internet. Surgió como un ministerio de apoyo a la iglesia local. Entonces ellos lo que hacen es, se suscribe a la iglesia local con un abono que no supera 2 abonos de Netflix. O sea, que por lo que lo puede tener 2 familias, lo puede tener toda la iglesia. Entonces lo suscribe la iglesia y se lo da gratuito a todos sus miembros. Vos lo podés usar en la semana las veces que quieras y también se utiliza para grupos pequeños, o sea, tomar series. Hay series sobre estudios bíblicos, de un libro de la Biblia, hay series sobre liderazgo, hay series para jóvenes, hay series sobre determinados temas, salud mental, una serie que hizo un pastor amigo que es psiquiatra, sobre ansiedad, todos temas de salud. Leo, o sea que
o sea que si vos estás suscripto, si la iglesia está suscripta, digamos, los miembros, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen un link? Se crean un usuario, Sí. su contraseña, su usuario, tiene un acceso que le brinda la iglesia y vos lo podés usar. Hay dibujitos animados para los chicos. O sea, vos lo podés usar. Vos podés estar en tu casa viendo una serie y tu hija puede estar mirando otra. Pero a su vez también se usa en grupos pequeños. De repente los matrimonios están haciendo una serie. Todos los matrimonios ven su video, que dura 6 minutos, después lo comparten en el grupo. Todos tienen guías de estudio, todas las series. Y a lo largo de estos años lo que se fue haciendo fue filmando en español, porque al principio era solo en inglés y algunas subtituladas. Entonces, ahí fue cuando yo conozco la plataforma, me invitan a grabar, luego me invitan a ser asesor de contenido y bueno, series, ahora ya hay un montón de series en español y es todo Latinoamérica, ahora y España. ¿Cómo lo ubican? Como RhinoMedia.org. Sí. En YouTube están los trailers, por ejemplo, de cada serie. Mira. Donde vos podés ver los trailers. Hay una serie de Pascua, Pablo Deiros, y ahora se está estrenando también una serie sobre, un poco contando, no la vida, pero sí la experiencia de Carlos Anacondia en su ministerio de evangelismo. Hay series sobre sanidad interior con Carlos Braida, hay una serie de salud con Sebastián Palermo, hay una serie sobre intimidad con Dios de Marcos Brunet. O sea, hay cosas muy... Y después hay estudios bíblicos de hombres que ya son, diríamos, grosos de esto, como Samuel Pagán, el doctor Samuel Pagán, una serie sobre Isaías. El doctor Samuel Pérez Millo, teólogo español sobre Gálatas, la cruz de Cristo en Gálatas. O sea, hay materiales de matrimonios. Bueno, hay... Infinidad de cosas. Sí, se sigue grabando, así que... Qué bueno. Muy bueno. ¿Hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas para conocerte un poquito más? Respuestas cortas y rápidas. ¿Tenés algún apodo? Leo. ¿Película preferida? Película preferida. Bueno, hay varias que me gustan. La última que me gustó mucho fue, quizás porque me hizo recordar, o sea, se llama Once Upon Time. Acá la traducción como Érase una vez, una que trabaja DiCaprio y trabaja también Brad Pitt, no sé si la viste. No. De Tarantino, me gusta mucho Tarantino. Mira. Tarantino. ¿Thriller o qué sería? Es una película rara porque digamos, evoca los 70. Sí. Se relaciona un poco, en cierta manera, son unos actores que hacen de actores, sí. Rememorando un poco el western de esa época, el spaghetti western, y también relacionado con el asesinato de Sharon Tate por la secta esta de Charles Manson. Es una película de Tarantino muy buena. Mirá, qué bueno. ¿Alguien a quien admires? Sí, un montón. Bueno, a mi papá. ¿Por qué? Porque fue un modelo para seguir. No solo un gran papá, sino un modelo de ética, de trabajo, de cuidar a la familia. O sea, la verdad que lo mejor. Después, pastoralmente, admiro mucho a Carlos Braida, que es también de alguna manera quien está en algunos momentos difíciles de la vida. Y después admiro a los futbolistas porque soy un futbolista frustrado, así que admiro mucho a Messi. No entiendo la gente que lo critica. Bueno, ahora como somos exitistas ganó. Sí, ahora ya no lo criticamos. Pero nunca entendí que puedan criticar a alguien que pueda hacer lo que hace con la pelota. Así que y admiro a las personas que son perseverantes y que logran sus sueños, ¿no? Eso también. Bien. ¿Serie preferida? Pues sé que sos de hablar de serie. Y te escucho hablar mucho de la serie de Fito. Es la vida ahora, pero lo que pasa es que siempre buscamos una excusa para compartir alguna en familia, ¿no? Sí. Juntos. Sí. Entonces yo suelo sumarme, o sea, algunas me sumo a las que está viendo mi esposa Lili y algunas a las que vemos todos, ¿no? Sí. Que me haya gustado. Por ejemplo, cuando mi hija era más chica, que ya hace algunos años, que era adolescente, ella veía una. Y yo decía, bueno, vemos una serie de chicas, se llamaba Gilmore Girls, y yo la veía para compartir algo con ella, ¿entendés? Sí. Porque era un contacto. Con mi hijo vamos a la cancha, vamos a fútbol. Sí. Entonces esa serie, por ejemplo, la veía, y por ella siempre me pasa lo mismo con la serie, que
yo veo un capítulo, yo me entré, ella me entré, y después cuando vengo me cuenta y me engancho y vamos siguiendo, porque no tengo tiempo para verlas tanto. Claro. Y a veces me pasa con mi esposa también, que vemos. Me gustan me gustan los policiales españoles, me gusta la serie española, mi mamá es española, así que me gustan bastante, no sé, conecto mucho con la cultura española y me gustan los policiales españoles que he visto varios. En este momento hay una serie que recuerdo, la de Fito la vimos porque la vimos los cuatro, porque nos gusta también la música. ¿Te gusta la música de Fito? ¿Se nota? Sí. Hoy te contaba fuera de cámara que mi hijo es músico, mi esposa también, mi hija le encanta la música, somos de ir a ver recitales juntos también. Sí. Y bueno, Fito era algo que también era de nuestra época, ¿no? Entonces claro. La vimos juntos, sí. No, me gustó. ¿Comida favorita? Tortilla de papa, bien jugosa como la hace mi mamá y ahora mi esposa. Mira, ¿aprendió tu esposa de mamá? Sí. Ah, le pasó. Sí, porque en España es una de las comidas típicas de la tortilla de papa. Mira. Jamón crudo y la tortilla de papa. Donde vas, hasta te hacen sándwich de tortilla. Mira. Te dejé la última para el final. Sí. Así la terminamos. Cuadro favorito. El Deportivo Morón. Soy hincha del Gallo. ¡Qué grande! Pensé que me ibas a decir otra cosa. Bueno, creo que es más. Por amor a mí. No. A ver, porque claro, algunos se quejan de los doble camisetas allá, ¿viste? Pero bueno, es cierto. Morón estuvo una sola vez en primera división, creo que en el año 60 y algo. Así que yo no lo vi. Y bueno, siempre de chiquito iba a la cancha con mi papá, con mi hermano, con mi hijo también. Así que ese es nuestro club. Pensé que ibas a decir el otro. Sí. Está bien. Está bueno que no lo digas. ¿Te gustan las sorpresas? Más o menos. Más o menos, según lo que sea, ¿no? Según, claro, las lindas, claro. Sí. Bueno, vamos a ver si esta es linda y terminamos con esto. Sí. Acá tenés un saludo. A ver. Bueno, pa, decirte que te queremos mucho, te quiero mucho, sos un tipazo. Siempre vamos a estar ahí para lo que necesites. Y no, sabes que contás conmigo para todo. Te quiero, pa. Abrazo. Sí. Con él vamos mucho a la cancha. Este es mi hijo el que habló. Con él vamos mucho a la cancha. Jugamos. Jerónimo. Jugamos al fútbol juntos también. Y disfrutamos. Y una cosa que nos gusta hacer mucho los cuatro cuando podemos, y ahora que ya son grandes y trabajan lo posible, nos gusta viajar. Y hace poquito hicimos un viaje juntos los cuatro. Entonces somos unos amigos. Y la verdad es que bueno, lo mejor que tengo en la vida es la familia. ¿Te emocionaste? Sí, los hijos sí. Y mi hija también, los dos, bueno, sí. La verdad que son lo más de la vida. Orgulloso de ellos y feliz. Gracias por estar. No, Edgar, un gusto. Dios te bendiga. Gracias por hacerme sentir tan bien. Bueno, me alegro. Esa era la idea. Porque vos me haces sentir bien también cuando vamos a la iglesia, así que... Gente, la pasé muy bien, pasó rapidísimo. Así que bueno, ¿qué más decirte? Volverás a vernos en esto que se llama Este es tu tiempo. Chao, hasta la próxima. Dios te bendiga.